Chévere, ¿cómo están? Muy buenas noches. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes esta noche. Gloria a Dios. Felices nuevamente de poder compartir. Hoy tenemos un tema muy importante, así que conéctate, comparte. Vamos a tener una enseñanza muy edificante. Vamos a esperar que se vayan añadiendo algunos más para poder dar inicio a esta charla de esta noche. Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gloria a Dios. Qué bendición. Estamos compartiendo los martes acerca un poco de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, que nos puedan ayudar algunos consejos acerca de los principios que vemos en la palabra del Señor, que todos esos principios y ejemplos como el que vamos a ver hoy día nos ayudan a tomar buenas y sabias decisiones. Amén. Así es. Hoy vamos a compartir un tema precisamente acerca de la sexualidad. Quisiéramos que algunos más se puedan estar añadiendo. Como te decía, comparte la transmisión. Vamos a tener una linda noche con algo muy importante que vamos a compartir acerca de la sexualidad. Solamente un minutito más para poder continuar con esta enseñanza. Gloria a Dios. Escríbanos preguntas que tengan, cómo les está yendo, si tienen alguna necesidad, pueden escribirnos para poder ayudarnos como familia, como iglesia, en este tiempo difícil que estamos pasando, todo el mundo, todo el planeta prácticamente, ¿no? Todas las iglesias, los países, pero creemos que Dios es el Todopoderoso, Dios es bueno, en Dios confiamos, en Dios esperamos. Amén. Hoy vamos a ver una historia bien interesante. ¿Recuerdan la historia de David? Un hombre de Dios que alcanzó muchas cosas. Dios lo levantó, lo sacó de la nada porque tenía buenas características. La Biblia dice que iba a levantar a alguien conforme al corazón del Señor. Era desinteresado, era valiente, no tenía resentimiento ni amargura en su corazón, no tenía odio a su papá, que tenía preferencia más por sus hermanos, no guardaba resentimiento por sus hermanos. ¿Tú qué haces acá? ¿Quién eres? ¿Qué te crees? Era un valiente, era un cantor, era un adorador, y que Dios lo levantó en varios años, ¿no? Como Dios primero fue ungido por Samuel, cosas grandes, ¿no? Pero miren cómo después, a causa de las malas decisiones que tomó cuando ya estaba en la cumbre. Entonces, podemos ver que una cosa es cómo empezamos y otra cosa es cómo terminamos. Cuando queremos hablar acerca del tema de sexualidad, es un tema bastante amplio, que requiere muchas enseñanzas. Hoy vamos a concentrarnos en comprender que necesitamos sensatez, ¿no? Para poder realmente hacer las cosas bien en lo que se refiere a lo que es la sexualidad. La sexualidad es un hermoso regalo de Dios para disfrutarlo en el vínculo matrimonial. No hay otro elemento que produzca mayor alegría que una buena intimidad conyugal, ¿no? Ahora, de ahí que sea el área más elegida por Satanás para tirar abajo un matrimonio, ¿no? Porque normalmente cuando hay infidelidad, cuando hay problemas aún desde antes de casarse, los jóvenes y todo lo que es con una sexualidad activa, trae problemas y consecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, no? Que durante el tiempo de la colonia se metió una idea, la religión metió una idea acerca de que el sexo era pecado, era perversión, pero que era un mal necesario para poder procrear, ¿no? Imagínense, ese era el concepto que se tenía, un mal necesario para poder procrear, ¿no? O sea, vamos a tener que reproducirnos, entonces ni modo, ¿no? Tendremos que usar esto. Esa era la manera como aprendieron, ¿no? ¿En, De lo en, que es la sexualidad, en ¿no? qué tiempo? En el tiempo de la colonia, ¿no? Eso es una... Bueno, alrededor también de todos los años, ¿no? De todos los tiempos es que estas cosas han empezado a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Se han creado paradigmas, ¿no?
Muchas parejas cristianas ya descuidan el amor, no alimentan la pasión, minimizan el poder de la unión sexual en el matrimonio, ¿no? Entonces se enojan, ya no tienen intimidad sexual, ¿no? Una semana, un mes, entonces cosas como esas empiezan a debilitar lo que es el vínculo matrimonial, ¿no? Ahora, el placer debe darse dentro del contexto del amor, pero dentro del contexto de lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando lamentablemente uno entiende mal acerca de la sexualidad, por eso que el tema que hemos querido poner ahora es sexualidad sana, ¿no? De manera sana es como se quiere y se debe de entender, ¿no? Porque lo otro, uno puede tomar otros caminos, ¿no? Como la pornografía, el adulterio, diferentes desórdenes en lo que es el área sexual, ¿no? Dios ha establecido límites para el placer, ¿no? ¿Y qué es? ¿Cuándo? En el matrimonio. ¿Cuándo? En el matrimonio, dentro del matrimonio. ¿Y con quién? Con el cónyuge, ¿no? Esos son los límites establecidos por el Señor, matrimonio y cónyuge. De esa manera es como la Biblia nos va guiando. Entonces, estábamos diciendo que íbamos a hablar de sexualidad sana y de que tenemos que actuar de una manera sensata, ¿no? Esto nos invita a pensar seriamente en nuestro futuro. Las decisiones de hoy determinarán nuestro destino. Ojo con eso, lo que decidas hoy va a determinar tu destino. Gálatas se nos recuerda, cada uno cosechará de lo que haya sembrado, ¿no? Tremendo. Cada uno cosechará de lo que haya sembrado. Entonces, como lo estemos haciendo ahora, los que están casados, los que están solteros, eso va a determinar cómo va a ser el futuro, ¿no? Entonces, hablabas acerca de lo que es la historia de David, ¿no? ¿Qué pasó con David? Todos hemos escuchado, hemos leído, ¿no? Hemos estudiado de pronto acerca de David y él actuó de una manera irresponsable. Eso fue lo primero que hizo, ¿no? En 2 de Samuel capítulo 11 es donde tú encuentras la historia de David, ¿no? ¿Qué pasó? Él empezó a manifestar negligencia en los asuntos de su reino, ¿no? Él debería estar en la guerra, pero no fue así. No fue así, sino que él, en lugar de salir a hacer su deber, tuvo negligencia. No podemos permitir ningún tipo de negligencia, ¿no? Ahora, ¿qué más pasó con David? Tuvo apego a la comodidad y al ocio, ¿no? O sea, él estaba tranquilo. El verso 2, lo que estamos leyendo, 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2, dice, al caer la tarde se levantó David de su lecho. O sea, ¿a qué hora se estaba levantando? En la tarde, ¿no? Recordemos que ese era un tiempo distinto, dormían temprano y se levantaban muy temprano, ¿no? Entonces dice que recién al caer la tarde, él recién estaba reaccionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba? Tenía apego a la comodidad y al ocio. El ocio es la madre de todos los vicios, ese es un dicho. Cuando hay ociosidad, vicios. La cama de la pereza resulta con frecuencia la cama de la impureza, ¿no? No puede ser así, tenemos que estar activos de muchas maneras. ¿Qué más fue? ¿Por qué David actuó irresponsablemente? Estamos viendo que fue negligente, que se apegó a la comodidad. Ahora, tuvo debilidad espiritual. Por no apartar sus ojos arriesgó su integridad. Dice en el verso 2 también, como se levantó tarde, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. En el verso 2, ¿no? Algo que tenemos que comprender es integridad, es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando, ¿no? Entonces, lo primero que hizo David fue actuar irresponsablemente. Lo segundo, usó su influencia y su poder en beneficio propio, ¿no? Eso lo seguimos viendo en el mismo capítulo 11, el verso 2 al 4, cómo él envía, ¿no? Dice la Biblia, envía a David a preguntar por aquella mujer, ¿no? O sea, usa su influencia, lo que tiene, y envió mensajeros y la tomó. Como era el rey, la influencia no tenía límites. Y eso es algo muy, muy importante. No podemos utilizar influencia o un estrato o lo que tengamos para poder obtener beneficio propio. Eso fue un gravísimo error de parte de David, ¿no? Wow, tremendo, ¿no? O sea, primero arranca con una decisión fatal, ¿no? Dejar de hacer la voluntad de Dios, dejar de cumplir su propósito, porque él era un guerrero, él era un guerrero. Miren, Satanás no lo pudo vencer con un tremendo guerrero como Goliat, pero lo venció con una mujer, ¿no? Entonces,
Lo primero que vemos es que, como decía mi esposa, la falta de responsabilidad, porque somos responsables, tenemos un llamado y no solo debemos cumplirlo al inicio, sino al final, porque él empezó bien, pero cuando estaba en la cima, no, ya dejó dejó de luchar. No podemos dejar de trabajar y hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? No dejes de hacer la voluntad. Jesús dijo, hasta ahora yo y mi Padre seguimos trabajando. Entonces, fue una decisión fatal, ¿ok? Entonces, Dios siempre va a proveer la salida en el momento de la tentación. Eso es lo que enseña la palabra. Viene la prueba, la tentación, siempre va a haber una salida, pero David no tomó ese camino. Entonces, mientras que los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y el pecado. Qué ironía, ¿no? Entonces, resumamos entonces, ¿ok? Primero, David descuidó su misión. Él descuidó su misión. Si hubiese estado donde debía, no habría ocurrido la tragedia. Ten cuidado donde estás. No dejes tu posición. No dejes, cuidado con las malas amistades, cuidado con los malos caminos, ¿no? Porque nos encanta el Salmo 1, ¿no? El Señor en delicados pasos, ¿no? Nos encanta, pero dice que no anda por malos lugares ni en camino de pecadores. Entonces no descuide tu misión. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, has estado liderando, ahora ya no estás liderando, cuidado. En segundo lugar, ok, mi esposa hablaba de la pereza, ¿no? No hay que chambear permanentemente, nunca. Pablo decía, a tiempo y fuera de tiempo predico el Evangelio. Y el tercero, donde se quedó mi esposa, en la inquietud de los ojos, ¿no? Porque una cosa es la primera mirada, pero otra cosa es la segunda mirada, la tercera y todo el video completo, ¿no? Entonces, porque tú puedes, en la iglesia, pues hay iglesias donde las hermanas se visten decorosas, bien, ¿no? Bien, con falda larga, ¿no? Pero vas a la calle y en la calle vas a encontrar de todo. Entonces uno tiene que estar ahí, ¿no? Tener cuidado con la segunda mirada. ¿Ok? Entonces, fue una segunda mirada fatal que destruyó, realmente empezó a entrar, le dio cabida. Y acá vemos cuatro cosas, ¿no? Primero viene la mirada, ¿no? La mirada, viene el deseo, viene la seducción, después viene el pecado y después vino la muerte. Ujú. Eso fue la forma en cómo David rompió esa relación que tenía con el Señor, ¿no? Otra cosa que David hizo fue actuó guiado por los impulsos y no por sus convicciones, ¿no? Porque ¿quién no recuerda a David, ¿no? Defendiendo, peleando con Goliat, salía a la guerra, era el dulce cantor de Israel, los salmos que uno lee, dice, wow, qué tal relación que tenía, pero bastó una sola cosa que él hizo que estaba incorrecta delante de los ojos del Señor, como lo describe la escritura. Y no es que él no haya hecho más cosas, tal vez, ¿no? Sino que esto fue algo grave que también a nosotros nos ayuda a poder aprender. ¿Cómo es que debemos hacer? Tú no te puedes guiar por el impulso, tú tienes que guiarte por la convicción. Si eres un hijo de Dios y crees en el Señor, que es lo principal, entonces esa es tu convicción, ¿no? Que no te arrastre el impulso, ¿no? Normalmente cuando hay, por ejemplo, fallas como estas en los matrimonios, infidelidades y cosas, o adulterio, como en el caso de él, a veces uno dice es que no pude, ¿no? Pero sí se puede, no es que no se puede. El Señor nos ha dado armas suficientes para poder batallar, ¿no? David, como decía, él conquistaba pueblos, conquistó naciones, pero fue derrotada por su propia pasión desordenada. ¿Por qué? Porque empezó a volar bajo. Entonces, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Señor, estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, pues es como que hay un cerco de protección, hay algo que no, es como la gripe, no sientes otras cosas. Entonces, cuando no, el apóstol Pablo dice, ¿no? O sois espirituales o sois carnales, ¿no? O estamos llenos del Señor, llenos de la palabra, o no estamos. Entonces, cuando viene la tentación y no estamos con la armadura de Dios, no estamos volando abajo, pues va a ser bien como David, un tremendo hombre de Dios, ¿no? Entonces Satanás empezó a trabajar poco a poco,
No, poquito a poco, ¿qué? O sea, eso no fue de la noche a la mañana. Fue poquito a poquito. Recordemos que David estuvo teniendo problemas en su matrimonio. Eso no quiere decir que si tengo problemas en mi matrimonio, por eso tengo que caer con otra persona. No, no hay excusa de nada, ¿no? Ni una decisión inmoral que tomemos, ¿ok? Tiene, es apañada por problemas que estén sucediendo. Son nuestras malas decisiones. Claro, uno se da cuenta que él se dejó llevar por sus deseos carnales y inmediatamente dijo, quiero esa mujer, pero le informaron que ella era casada, ¿no? Que se llamaba Betsabé y no solo eso, sino que era esposa de Urías el Eteo. O sea, le estaban diciendo, es uno de los que combate por ti, David. Y él no le importó, o sea, inmediatamente aquello que luego le trajo una tremenda consecuencia, O ¿no? sea, él a escuchar eso, ahí mismo tuvo que acordar, no, pucha, que es casada, ¿no? Y es su esposa, una Emilie, no, no, ya no se puede hablar. No, él solo vio las curvas y ya no pasa nada, ¿no? Ya no, ¿por qué? Porque ya no estaba espiritual, ya no era el adorador, ya no estaba, se acabó todo eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Por ejemplo, los que tienen problemas, han tenido años problemas con el alcohol, solo un vasito, che, que es peligroso. En cambio, una persona que nunca se ha emborrachado o nunca ha tenido problemas con el alcohol, está en un brindis y en una reunión brindis y toma que solo un vaso y normal, no siente nada. Pero alguien que ha sido alcohólico años y toma un medio vasito, es muy peligroso. Es muy peligroso. Bien, conéctense, compartan esta transmisión. Hoy tenemos varias cosas para conversar, no se les ocurra salirse, no les conviene, porque de verdad que vamos a ir avanzando poco a poco. No solamente si eres casado, conéctate, ¿no? Soltero, viuda, separada, no sé, o separado. Es necesario que podamos aprender bien los principios. Estábamos hablando de David, ¿verdad? Y bueno, ¿qué consecuencias le trajo el pecado sexual? Hay consecuencias de una sexualidad mal trabajada, mal llevada. Hay consecuencias del pecado sexual, ¿no? Entonces, igual, ¿qué es lo que pasó? Y vamos a ver básicamente lo que es el Salmo 38, ¿no? Ustedes ábranlo, apúntenlo, ahí queda la grabación para que ustedes puedan estar viendo de qué se trata. Lo primero, cuando hay un pecado sexual, viene la agonía espiritual. Y David lo experimentó. Salmo 38, verso 1 al 2 y el 6, dice que durante ese tiempo de su pecado, él no compuso ni un solo salmo. Él componía salmos, pero en ese tiempo él no lo compuso. Y miren lo que la Biblia dice en partes de ese salmo, dice, todo el día ando triste, cabizbajo y deprimido. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Él se sentía mal porque había ofendido a Dios. Se sentía en agonía, su alma estaba seca como un árbol durante el invierno. El día en que un hombre, escuche bien, el día en que una persona, sea hombre o mujer, pueda pecar en paz, es el día de su muerte espiritual. Cuando peca y tiene paz y parece no pasó nada, no sucedió nada, ese día se petrifica su corazón. Ese día totalmente. Queridos hermanos, la integridad y la honradez son marcas distintivas de un buen liderazgo. ¿Quieres un buen liderazgo en tu hogar? Sé íntegro, sé honrado. No cruces la línea. ¿Qué otra consecuencia trae el pecado sexual? Tormento físico. Y ahí está el verso 3 al 10, donde dice, aunque no todas, acá habla, ¿no? Que él se sentía ¿qué expresa? Miren lo que dice, ¿ah? Por tu enojo debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Por causa de mi necedad, mis heridas se pudren y apestan. La espalda me arde de fiebre. Tengo hambre, tengo hambre, perdón, tengo enfermo todo el cuerpo. Las fuerzas me abandonan, aún la vista se me nubla. Miren la expresión de David. Eso es tremendo, ¿no? Porque a veces la depresión y ese tipo de cosas, cuando uno está triste, mal, las defensas del cuerpo bajan, uno tiene que estar bien. Pero ¿qué es lo que pasa? El pecado sexual producía en él tormento físico. Miren cómo lo describe, ¿no? Escuchen cómo lo describe David esta situación, ¿no? Cuando ofendemos, cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Y es como una pelea con la pareja, ¿no? ¿No? Entonces uno se siente mal. Entonces contristar al Espíritu Santo, che, que es lo peor, ¿no? Uno se siente mal, Dios mío, el Espíritu Santo ya no está, no es que ya no soy salvo y no, pero hemos contristado, hemos hecho algo que no le agrada al Señor.
Así es, qué más consecuencias trae el pecado sexual? Aislamiento 6. Ahí David empieza a expresar, por ejemplo, mis mejores amigos y hasta mis parientes se mantienen a distancia, ¿no? David pudo engañarse a sí mismo, engañar a otros, pero solo por un tiempo, nada más, ¿no? Porque un tiempo estuvo bien, hasta que viene el profeta y lo confronta con su pecado, ¿no? Entonces se empezó a aislar, ya no quería comunicarse, uno empieza a aislarse en el mismo hogar, se aísla de la familia y empieza a tener secretitos y cosas como esas. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay un pecado, hay una ofensa. Tiene que venir un arrepentimiento genuino. ¿Qué más es consecuencia del pecado sexual? Ansiedad emocional. Ahí vemos los versos 17 al 22, donde dice, en verdad estoy a punto de caer. Miren, escuchen. En verdad estoy a punto de caer. Voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. David perdió la paz. Pagó un precio muy alto por un momento de pasión descontrolada. Pagó un precio muy alto por un momento de pasión descontrolada. David aprendió un principio básico en toda esta etapa. Uno no puede violar las leyes de Dios y obtener felicidad duradera. Él estaba feliz. Es más, llegó a concluir, mandó a matar a Urías, el eteo, ¿no? Se trajo a la mujer porque le gustó la mujer, se la trajo y él pensaba todo está bien, pero aprendió qué significaba obediencia y qué significaba el hecho de haber violado las leyes de Dios, y que esa felicidad no era duradera. No hay felicidad duradera fuera de lo que es el contexto del matrimonio, del contexto de lo que nos enseña la escritura, ¿no? Necesitamos confesar los pecados. Cuando hablamos, estamos hablando el ejemplo de David, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Dentro del matrimonio hay muchas cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, ¿no? En el aspecto de la sexualidad, ¿no? También está en lo que es la pornografía, cosas serias que están aconteciendo en lo que es el matrimonio. Uh-huh. Tremendo, ¿no? Miren lo que dice el verso 17. Estamos leyendo el Salmo 38, verso 17. Casi me doy por vencido, este dolor no me deja en paz. Debo reconocer mi maldad, me llena de angustia haber pecado. Entonces, unos 5 o 10 minutos de placer se convirtieron en semanas, meses de angustia, y no solo meses, porque después vinieron, David pierde el reinado, su hijo Absalón se levanta porque tenía enemigos, todo el mundo se enteró, él dijo, nadie se va a enterar, a las finales todo el mundo se enteró, a pesar de que recibió misericordia, porque cuando Bexabé y ellos tuvieron relaciones, que dice la ley decía que tenían que Morir. morir, pero por misericordia David, el pueblo lo amaba, como que se hicieron todos de la vista gorda, pero sus enemigos saltaron hacia el techo, empezaron a murmurar poco a poco, y después fue sacado del reino David, ¿no? Entra Absalón, empieza a tener intimidad con todos las que eran sus concubinas, a la luz del día, que la gente mire, o sea, David realmente ya que dijo cómo no quisiera regresar en el pasado, ¿no? Y Dios mío, y no hacerlo, ¿no? Y él recibió el perdón de Dios, la misericordia de Dios, pero lo que quedaron fueron las consecuencias, ¿no? Así es. La conducta sexual impropia, o sea, aquello que no es propio, afecta en primer lugar nuestra relación con Dios. Hay una conducta sexual impropia, va a afectar la relación con Dios, ¿no? Según de Samuel 11:27, seguimos con David, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Mientras más cerca de Dios camines, menos espacio habrá para que algo se interponga entre usted y Él. Otra vez repíteme. Mientras más cerca camines de Dios, menos espacio hay para que algo se interponga. Entonces tenemos que estar cerca del Señor. Todo pecado al principio es atractivo, luego es aterrador, ¿no? Al principio es fascinante, Nadie se va a enterar. luego alienante, te alienas. Al principio engaña, luego condena. Al principio promete vida, pero luego produce muerte. Y es lo más desilusionante del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué afecta? Nuestra relación con Dios. Afecta, en segundo lugar, a las personas cercanas y queridas, ¿no? Las personas que nos rodean, ¿no? Porque qué pensaba, sus hijos apenados, ¿no? Sus grandes guerreros, sus valientes que estaban dispuestos a dar su vida con él.
Uno dijeron, no, hay que apoyarlo, otro dijeron, no, hay que matarlo, hay que sacarlo, hay que poner a otro. Exacto. Le afectó todo lo que era su entorno y eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. O sea, por un momento no vas a traer abajo años de tu familia, una imagen delante de tus hijos. Antes que eso, habíamos visto la relación con Dios, ¿no? ¿A quién más afecta? Al compañero sexual, a su pareja. En este caso, también salió afectada a Betsabé por lo que había sucedido, porque pierde al hijo que estaba esperando después de esa relación que mantuvo con David, ¿no? ¿Qué más afecta? La conducta sexual impropia, la propia vida. Nuestra vida es afectada cuando tenemos una sexualidad que no es sana, cuando estamos haciendo cosas que no debemos de hacer y que sabemos que no debemos de hacer. Muchas cosas en ignorancia se han hecho. Pero cuando empezamos a conocer la preciosa palabra del Señor, las cosas comienzan a cambiar. Tu propia vida a nivel de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de contraer enfermedades sexuales. Y eso no es algo que uno diga, ay no, eso no me va a suceder, no me va a suceder. Es increíble la cantidad de enfermedades sexuales que hay y todo eso puede ser en un solo contacto. A nivel del alma también afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay falta de paz, hay culpa, hay remordimiento, hay desajustes psicológicos, ¿no? Hasta esto quebranta la salud, uno se tiene que esconder, ya no puede escuchar, tienen ya todo escondido, ya no quieren responder, alguien me miró lo que hice y entonces todo eso comienza a afectar al alma y obviamente a nivel espiritual, porque como dijo mi esposo, entristecemos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces necesitamos obedecer al Señor. Ahora quisiéramos dar algunos consejos prácticos, ¿no? Acerca de lo que es, qué podemos hacer, ¿no? Habiendo aprendido un poco del ejemplo de David, ¿no? Entonces, su primer error fue dejar de servir a Dios. No dejes de servir a Dios. No dejes de hacer la voluntad de Dios, porque esa es tu mente, ¿no? Taller vacío, mente de Satanás, ¿no? Mente ociosa, no tengo nada que hacer, tengo que hacer esto, tengo que compartir la palabra, tengo que hacer lo otro, no está activo. Segundo lugar, no subas solo a la terraza, ¿ok? No viajes solo, no te metas en amistades con personas de sexo opuesto, ¿no? Tienes una compañera del trabajo, ay, sí, qué linda es, sí, mira qué sonriente, si así fuera mi esposa sonriente, ¿no? No, bueno, entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado, son los TikToks, ¿ok? El semáforo nunca pasa de verde a rojo y primero, ¿no? Primero viene está señalando, ¿no? Ya va a acabar el cambio, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y tiene que ser como una disciplina. Es mucho más fácil evitar la tentación que resistirla. Evita. No digas voy a resistir, ¿no? Dentro del entorno en el cual nos desarrollamos hay toda clase de personas. Muchos de ellos están lejos de lo que son los valores y principios bíblicos, así